Bueno chicos, buenos días. A todos, estamos todos un poquito dormidos, ¿verdad? Espero que os haya gustado la charla que han dado antes sobre epigenética, que yo ya, si lo que viste el año pasado ya sabéis que también es un poquito mi tema ese, ¿no? Pero esta vez vamos a hablar de una cosa que es una actualidad más candente, que es biológica, que seguro que todos habéis oído hablar de últimamente con las noticias nuevas que se han oído, ¿verdad? Os suena todo el biológica, ¿no? Bueno, pues vamos a ver unos titulares de prensa, a ver qué os parece. Fijaos, la página web de guiainfantil.com es la típica página que van a leer todas las madres primerizas en el momento que se dan cuenta que están embarazadas y empiezan a buscar información y más información. Y se encuentran con un titular así: el virus Zika causa microcefalia en recién nacidos. Bueno, pues veremos que tenemos varios problemas con la claridad y la sentencia que supone este tipo de titulares, que realmente, como ahora vamos a ver, no están del todo demostrados. Así que esto, fatal, terrible comunicación. Aquí hace falta una comisión, tenemos que intervenir en este sitio. Siguiente. ABC, bueno, es que ABC es maravilloso. El pánico a la microcefalia convierte al Zika en la nueva amenaza mundial. O sea, es que esto parece que se va a acabar el mundo ahora mismo. La microcefalia que llega con el Zika, este otro que se vea tan tranquilo como el de la guía infantil, que lo dice así, tan bonito. Y luego aquí de la voz de Galicia, que también hay una cagada local. Lo que dice que Sanidad prevé unos 200 casos de virus Zika en España al año. 200 casos, que es una barbaridad, y que si ahora hay como 6 o 7 casos. Bueno, el problema que hay aquí no es tan grave como lo que puede hacer el ABC también. Pero lo que aquí tendría que haber especificado más bien es que no son casos realmente, casos autóctonos endémicos, sino que son casos emigrados o transportados. Bueno, lo primero, ¿qué es el virus Zika? Una introducción sencillita. El virus Zika básicamente, bueno, la enfermedad por virus Zika está transmitida por mosquitos, como ese mosquito tan gracioso de ahí, que en verano los del sur no mucho en narices, ¿verdad? Y bueno, es el mosquito que se llama mosquito de la especie, lo que llamamos mosquito tigre, pero es el mosquito Aedes, hay dos especies, es Aedes aegypti y Aedes albopictus. Aegypti sería el vector principal, y luego la clave de esta enfermedad es que es una enfermedad feliz muy leve, muy leve. Lo que podría ser lo que te dice tu madre, es que mi crío ha cogido frío, eso que siempre dicen que no llega a ser ni un catarro siquiera, pues eso sería los síntomas que tiene la enfermedad de virus. Y luego nos preguntará por qué tiene tanta importancia. Una de las características también sintomáticas principales que llaman la atención de esta enfermedad es que tiene una erupción maculopapular en todo el cuerpo, generalizada. Y tiene una historia muy curiosa porque antes del año 2007 realmente esta enfermedad solo se daba en las zonas de África tropical, en el sudeste de Asia, que donde hay mayor prevalencia, mayor número de estos mosquitos. Pero a partir del año 2007 fue como extendiéndose hacia la isla del Pacífico, que luego en la parte de epidemiología veremos por qué. Y en el año 2015, que es cuando ha salido todo el boom del virus Zika, eso cuando ha llegado a Sudamérica, y bueno, pues ha empezado a hacer muchas cosas. Bueno, la transmisión del Zika ya lo he dicho, la transmisión clave es la picadura del mosquito Aedes aegypti, que es el vector principal, y el secundario es Aedes albopictus, que también esta especie secundaria es la que podemos encontrar en la costa mediterránea, que por eso también en España hay un poquito de problema con eso. Luego además es importante el contagio de la enfermedad por vía transplacentaria, transmisión vertical entre la madre y el feto, que después se puede hacer durante el parto a través de la patella. Y luego también hay algunos casos que se han encontrado en Colombia, que hay casos de transmisión sexual y por transfusión de sangre infectada. Bueno, como ya hemos dicho así rápidamente, bueno, estas fotitos que están sacadas de British Medical Journal, una guía clínica chulísima que luego se lo interesa mucho para la UG. Bueno, pues los síntomas principales, el periodo de incubación es importante, que son solamente de 3 a 12 días, y los síntomas pues son muy leves y van desde dolor de cabeza, una conjuntivitis, como si fuera una reacción alérgica, y un aumento muy leve de la fiebre, alrededor de 37,2, que realmente no es una cosa muy importante. Luego además hay mialgia, dolor en general, y bueno, lo que sería pues, un catarro de toda la vida. Entonces, ¿qué problema tenemos con todo esto? Bueno, pues el tratamiento del virus Zika, bueno, hemos dicho lo de los síntomas, que encontramos ciertos síntomas, pero es que es importante decir que 4 de cada 5 personas que pasan la enfermedad de virus Zika son asintomáticas, realmente. O
Entonces, estamos viendo una enfermedad que no tiene mucha cosa, 4 razones más sintomáticas, pero ¿cuál es el problema? Pues bien, seguro que a vosotros, ¿qué os suena del virus Zika? ¿Cuál es el problema con el virus Zika? Ahora, la población de riesgo os suena, que son las mujeres embarazadas, ¿verdad? Bueno, pues básicamente lo que se hace como tratamiento del virus Zika de forma general es un tratamiento sintomático, pero en el caso de las mujeres embarazadas se realiza, esto es como una especie de algoritmo de actuación, se basa en la información clínica si estas mujeres han viajado a una zona de que es endémica del virus o no han viajado, y entonces en función de eso, si tienen unos síntomas, pues se toman como dos caminos, ¿no? Vienen síntomas actualmente, quiere decir que están en un periodo de viramia elevado, entonces podríamos encontrar algún tipo de información sobre el virus mediante PCR, y las mujeres que han viajado, porque como esto es de Inglaterra, pues son mujeres que hayan viajado a un sitio en concreto, ¿no? Porque allí no son endémicas de este virus. Y las mujeres que no tengan síntomas o que no lo han tenido pero no los tienen, se les ofrece ecografía cada 4 meses. Vosotros sabéis que de forma normal se hacen cada trimestral las ecografías, pero en este caso, como es un control más exhaustivo, se hacen cada 4 meses, cada 4 semanas. Y bueno, si se encontrase algún tipo de hallazgo un poco extraño, directamente se refiere al servicio de ginecología y ya se estudiarían los casos concretos, ¿vale? Bueno, lo que nos suena a todos de la mujer embarazada es que el virus Zika causa microcefalia, ¿no? Y lo que a la vez se dice la tranquila. Bueno, pues esto no es realmente así. Lo que es la microcefalia, bueno, parece una tontería, pero microcefalia, pues micro pequeña, que está la cabeza de la o sea, cabeza pequeña, no tiene mucho. Pero el problema que tiene esto es que tiene como unos valores umbral como todo en la medicina realmente. El valor medio de la circunferencia de la cabeza del niño sería de alrededor de unos 42 centímetros, y la forma correcta de medirlo sería después de unas 24 horas, o sea, unas 24 horas después del parto, porque ya sabéis que la cabeza no puede ser forma. Entonces, pues esto sería la forma correcta de medir. Además, bueno, una enfermedad muy rara que se supone que se va a varios miles de nacimiento. Y bueno, también es llamativo que nosotros podemos pensar que la microcefalia se produce por un compromiso de espacio, es decir, que no crece el cráneo del bebé, pero es totalmente al contrario. El problema que tienen es un problema de crecimiento del cerebro, y que como el crecimiento del cerebro es el que determina el del cráneo, es el cerebro que no crece. Que al verlo así, pues da la sensación, pero que al revés. ¿Sabes? No es la lectura. Y luego, entonces, este problema, que como tenemos el cerebro más pequeñito, pues vamos a tener muchos problemas neurológicos. Tenemos convulsiones y varias discapacidades, tenemos afasia motora, tenemos también problemas de visión, tenemos problemas de audición y cosas en general. El problema principal de esto es que el diagnóstico va a ser muy tardío. No podemos diagnosticar una microcefalia con ecografía hasta que ha llegado el tercer trimestre del embarazo. Entonces, ¿qué problema tenemos? Que también con el tema de aborto, no aborto, que vamos a comentar después, está complicado porque tiene mucha controversia el hecho de que sea un diagnóstico tan tardío. Y luego, por último, que actualmente, bueno, a fecha de hoy, no está demostrado que el Zika tenga relación con la microcefalia. Pero sin embargo, tenemos el síndrome de Guillain-Barré, que igual no lo habéis escuchado en la noticia, pero también se está relacionado con una de las complicaciones del virus Zika. Y es que este síndrome es un trastorno autoinmune, que ayer también se mencionó en la presentación, que provoca una degradación de la vaina de mielina en los nervios periféricos y una parálisis progresiva del músculo. Pues bien, esto también es importante saber que esto afecta a personas de cualquier edad, no solamente a los bebés y a las mujeres embarazadas. Entonces es un problema que tiene mucha más cabida en la sociedad. Bien. ¿Qué problema hay? Bueno, nosotros decíamos que esto también debería confirmarse la relación con el Zika, pues quedaba un poco en la duda, pero seguí viendo artículos así por ahí por la red y encontramos un artículo del 29 de febrero, 29 de febrero, que me acuerdo porque también ya se y en The Lancet se publicó un artículo por el Instituto Pasteur en el que se hizo un estudio de casos controles con 42 pacientes que tenían síndrome de Guillain-Barré en zonas que habían sido infectados por virus Zika. Bueno, pues de estos 42 pacientes todos tenían anticuerpos neutralizantes por el virus Zika, y entonces se relacionó
y también se midió la evolución de los parámetros de la neuropatía axonal aguda. Y entonces, pues, lo que concluyeron en este estudio es que realmente el síndrome de Guillain-Barré, aunque se necesitaría un estudio con una cohorte o un grupo mayor de pacientes, tiene muchas posibilidades de tener relación con el virus y la síndrome de Guillain-Barré, mientras que lo que no tiene. Epidemiología, rápidamente. Lo que he comentado al principio, ¿por qué antes del 2007 estaba aquí? ¿Por qué luego va pasando? Pues bien, el virus Zika no es una cosa nueva, realmente se conoce de hace bastantes años, en los años 50 se descubrió la primera enfermedad por virus Zika, se descubrió, y realmente Zika viene del nombre de una selva de Uganda, y desde entonces, pues pasando poco a poco hacia las islas del Pacífico, venía de aquí para Sudamérica. ¿Por qué vino esto? Por el fenómeno del niño. Bueno, yo no sé mucho de meteorología, lo único que sé es que iba a llover aquí, en Santiago, pero todo lo demás es que, bueno, por lo que he leído, el fenómeno del niño es un fenómeno cíclico que se da en el Ecuador, en el cual hay cambios de calentamiento y enfriamiento del agua que provoca que aumente la humedad, las lluvias torrenciales y demás. Y eso provoca, el niño del año 2015 fue especialmente grave, especialmente brusco, y entonces hubo una cantidad excesiva de lluvia, un aumento excesivo de la temperatura, y eso trajo un aumento de la proliferación de los mosquitos. ¿Por qué sabemos que es por los mosquitos y no simplemente por el virus Zika, ni que haya venido nadie a estar en el virus Zika, ¿no? Pues porque además de aumentar la prevalencia del virus Zika, aumentó la prevalencia del dengue. El dengue también es una enfermedad que está dentro del diagnóstico diferencial del virus Zika. Un dengue junto con el chikungunya y el Zika son tres enfermedades que están relacionadas, y por ejemplo en Brasil, que es el mayor lío de gente, pues lo que dependen descartar primero. Bueno, esto rápidamente unos mapas en los que vemos que este es el vector principal, el mosquito Aedes aegyptis, que se encuentra en África y el sudeste asiático, y algo que también aparece por la región mediterránea. Y esto es el tema de Brasil. Bueno, por lo que más nos suena todo esto es que la microcefalia se da más en Brasil. Estos serían los casos de distribución así un poco genérica de la mayoría de casos que hay de virus Zika en Brasil. Parece que hay una concentración relativa ahí de más casos, pero no se sabe muy bien qué. Y luego, ¿qué tiene esta importancia? Que luego vemos la distribución de casos de microcefalia en el mismo mapa. ¿Problema que hay? Fijaos cómo está concentrado en esta zona los casos de microcefalia que son en Brasil. Que por aquí teníamos unos casos de Zika, por aquí también, pero en otros sitios no aparece microcefalia con tanta concentración. Entonces, ¿qué supone esto? Bueno, pues un epidemiólogo llamado Christoph King, si no me confundo, tiene la teoría de que es posible que la microcefalia no esté relacionada exactamente con el virus Zika, como se cree, sino que puede estar relacionada con esa zona del noroeste de Brasil, que pueda tener algún tipo de problema de nutrición de la población, infecciones concomitantes que con el virus Zika también provoquen este tipo de problemas. Luego, incluso la presencia de algunos tóxicos, que hay una conspiración así un poco, bueno, muy rollo INSA, que es de donde dice la presentación, una conspiración así internacional en la que dicen que hay unos tóxicos agrícolas que empezaron a dar por esta zona en los campos, y que decían que podían ser potencialmente teratógenos, y es lo que consideraban que era el problema, porque la hipótesis que se cree que puede ser el problema. ¿Vale? Bueno, esto es una paginita que, si os interesa, está para vemos los casos de Zika que hay en cada país. En Brasil hay como actualmente 1,5 millones de casos de virus Zika. Y bueno, esto es la distribución del mosquito Aedes albopictus en Afganistán. Bueno, esto es Murcia, por si se me olvida, que nunca sabéis dónde está. Pues eso, que en Murcia y en toda la zona de Alicante, Valencia y hasta la costa mediterránea catalana, pues tenemos un establecimiento importante de este. Y bueno, sabemos algo más, lo cuento rápidamente. Una vez que hice este trabajo para INSA, seguí buscando artículos y encontré dos artículos. El 4 de marzo se publicó un artículo en New England Journal of Medicine, en el que se estudiaban mujeres en la zona de Río de Janeiro. Tenía 88 pacientes, pero este estudio al final no llegó prácticamente a nada, porque se realizó una ecografía, muchas mujeres se cayeron del estudio, luego simplemente se encontraron 5
que confirmase clínicamente que tenía microcefalia, así que este estudio al final no tenía ninguna validación. Luego, solamente el 29% de las mujeres con zika tenían anormalidades en el feto y es posible que tuvieran respuesta aleatoria. Y luego este otro que vimos que en Denase del 15, pues también es el estudio de microcefalia en la Polinesia francesa, muy parecido al de Guillain-Barré, que vimos anteriormente, y es un estudio retrospectivo en el que comentaban los casos de microcefalia que coincidían cuando se detectaban en el primer trimestre con la mayoría de casos de microcefalia, pero el problema es que solamente había un 1% más de probabilidad de coger microcefalia. Y pues es una página súper chula, no hay conclusiones porque todos son dudas y se acabó. ¿Preguntas? Sí. ¿No? ¿Nadie? Entonces, la relación de la microcefalia con el virus, ¿cómo ha quedado? Ya, es que lo siento porque he ido súper rápido, me he liado un montón y yo es que tomando un poco medio. A ver, básicamente lo que ha quedado en la conclusión que hay en el último estudio que se saca en The Lancet es que, bueno, realmente es un estudio hecho con muy poquitas mujeres, no sé si era 45 o algo así como el otro, unas 45 o algo así. Y solamente estas mujeres vio que la prevalencia normal de microcefalia en la población general es entre unos 2 casos sobre 10 cada 10.000 mujeres, y en el caso de que fueran mujeres infectadas en el primer trimestre, que es solamente el único trimestre en que se tienen datos, que es seguro que es el trimestre de infección, el aumento era solamente de 0,95% más de probabilidad de tener la enfermedad. Así que estas son las conclusiones, un cachito de las conclusiones del artículo, dice eso, que alrededor del 1% cuando las madres se infectan durante el primer trimestre. O sea, eso es lo único ahora mismo que se ha demostrado que es simplemente un 1%. O sea, que también una de las conclusiones era que no habría que hacer ese tipo de alarma social por un 1% que encima cuando se sacaron esas artículos ni siquiera estaba demostrado. Bueno, yo coincido contigo totalmente lo de que creo que es un poco por dar la noticia y vender porque no tiene otra cosa que hablar. De hecho, hemos tenido Zika hasta que ha habido los signos de Rusia y entonces Zika ha desaparecido y ahora estamos con terrorismo, ¿no? Pero simplemente un apunte. En el estudio que has hecho antes de delante, ha dicho que al final había un 19% de casos de microcefalia en las mujeres estudiadas. En esta, no, o sea, ¿se refiere a este? Sí. ¿El 19%? No, o sea, este estudio lo que decía es que las mujeres que tenían virus, o sea, eran virusica positivas, solamente 29 de esas mujeres, sus fetos tenían alguna anormalidad que no tenía por qué ser microcefalia. Es que igual no lo he dicho. Sí, has dicho algo así, pero bueno, solamente un 29%, como que una de cada 3 tiene, o sea, pero solamente no es. Ya, bueno, pero que, o sea, realmente era alguna anormalidad en el feto que no se haya comprobado ni que fuera microcefalia ni que... Al margen de que hayas dicho que están expuestas a todo. Sí, y aparte que el problema que tenía es que también incluía algún tipo de calcificación en las arterias cerebrales y otro, o sea, incluso ahí mismo en la normalidad se metían los abortos naturales. Básicamente la maldita solamente. Sí.